Listo, pues muy buenas tardes. Ahora sí, formalmente damos inicio a esta sesión de nuestro diplomado sobre control de constitucionalidad y convencionalidad. Y miren, en esta sesión vamos a ver lo referente a esta materia, pero enfocados en lo relativo a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Vamos a ver cómo las cuestiones étnicas, pues son una de las principales materias donde justamente el tema de la constitucionalidad y la convencionalidad pues se ha requerido, ¿no? Que se ejerza por parte de las autoridades jurisdiccionales de nuestro país y en general de otros órganos jurisdiccionales en el ámbito regional, por ejemplo. Y miren, el tema es que esta materia de los pueblos y de las comunidades indígenas, por mucho tiempo, la verdad es que ha sido un tema olvidado, ¿no? Olvidado, que tardó muchos años en regularse por el poder legislativo. Estamos hablando que hasta los años 90, ¿no? 1992, básicamente en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues no existía como tal una disposición que nos hablara sobre los derechos, sobre los sujetos, sobre las obligaciones, los derechos de estas poblaciones originarias, ¿no? Teníamos disposiciones constitucionales y legales que en términos generales pues hablaban del ciudadano mexicano, de las personas mexicanas, ¿no? Por nacimiento o por naturalización, pero en términos generales se aplicaba una política de que olvidaba, ¿no? El reconocimiento pues de la diversidad cultural que tenemos en nuestro territorio, ¿no? Eh, en, en términos universales, en términos internacionales, pues vamos a ver que este tratamiento que han tenido los pueblos y las comunidades indígenas también guarda una similitud como el caso mexicano, ¿no? Y vamos a ver que, por ejemplo, los tratados internacionales, pues también empiezan a surgir en esta materia a finales de los años 80 y principios de los años 90, ¿no? Y esto, pues, vuelve a resaltar este carácter de ser poblaciones olvidadas. Ahora, aquí el tema es, hablando del control constitucional y convencional, que es plantearnos tal vez la pregunta de, ¿y si no hay norma constitucional y si no hay disposición legal, cómo protegemos, cómo garantizamos a estas poblaciones los derechos humanos, los derechos político-electorales, ¿no? Aquí tal vez habría que hacer alguna reflexión, ¿no? En este primer momento decir, bueno, ¿y qué se hace con estos derechos que no están regulados, que no están contemplados en alguna disposición, ¿no? Pues miren, en principio, yo les diría que los derechos se ejercen de facto, ¿no? No de una forma legalizada, pero en la realidad, en las comunidades, en los pueblos indígenas, pues ellos operan sus propios sistemas normativos internos y sus formas de convivir, ¿no? Ahora, estas formas de convivencia están ahí, están en las comunidades, están en los pueblos indígenas, solo que no están visibilizados respecto del resto de instituciones del Estado mexicano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando estas instituciones no visibilizadas tienen que salir a la vida pública, tienen que enfrentarse con otras instituciones del Estado mexicano? Pues es ahí donde justamente las tensiones obligan a regular estas instituciones, estas reglas, estos sistemas normativos internos,
¿no? Y pues propiamente entramos al tema del control, ¿no? A ver cómo el Estado mexicano tiene que emitir ciertos controles para hacer efectivos los derechos de estas poblaciones. Y fíjense, el tema del control constitucional, como ya lo habrán visto en sus sesiones anteriores a esta, pues puede ser en dos vías, ¿no? Por un lado, pueden existir los controles constitucionales que se ejercen de una forma abstracta, de una forma general, a partir de las acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, que pueda resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Pero este control de constitucionalidad, pues prevé como un requisito indispensable, pues la actividad legislativa, ¿no? La actividad de la Cámara de Diputados que pueda emitir alguna disposición o la actividad del Congreso Federal, ¿no? Que emita disposiciones de carácter constitucional. Esto en México lo vivimos principalmente en 1992 cuando se reforma el artículo cuarto constitucional y después de 9 años volvimos a tener una actividad legislativa en el año 2001, ¿no? Donde se regula ahora la materia de los pueblos y las comunidades indígenas en el artículo segundo constitucional, ¿no? Y aquí, fíjense, el legislador previó en uno de los, en el párrafo octavo del apartado A, ¿no? Una pequeña disposición que dice así, dice que es derecho de los pueblos indígenas acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, ¿no? Dice, para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. Fíjense aquí está la clave de nuestro tema del día de hoy, respetando los preceptos de esta Constitución. En eso va a consistir el control de constitucionalidad, ¿no? Ese es el problema del control de constitucionalidad respecto de los pueblos y las comunidades indígenas. ¿De qué se trata este tema? Miren, por un lado, ¿no? Nos dice este párrafo que existen, ¿no? Las costumbres, las normas que rigen a los pueblos y a las comunidades indígenas. Pero, por otro lado, nos dice que estos derechos, todas estas disposiciones que se tienen en favor de estas poblaciones, se deben de garantizar respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Y aquí es, pues digámoslo así, donde se confrontan al menos, digámoslo así, diferentes cosmovisiones, ¿no? Por un lado, una cosmovisión occidental, una cosmovisión que parte de todo un diseño electoral, que parte de los partidos políticos, mientras que por el otro lado se contemplan diversos sistemas normativos internos, ¿no? Que se integran por muchos sistemas normativos internos, ¿no? Podríamos decir que así como tenemos comunidades indígenas o un número determinado de pueblos indígenas, así tenemos una gran diversidad de sistemas normativos internos, ¿no? Todos esos sistemas normativos internos los tenemos que hacer convivir o armonizar de alguna forma con el derecho positivo, el derecho escrito, el derecho que está plasmado en nuestras leyes nacionales. Como pueden ver, estamos hablando de sistemas totalmente distintos, ¿no? Por un lado, hablamos de los sistemas normativos internos que se caracterizan por ser normas no escritas,
¿no? Normas que se emiten, que se construyen desde lo comunitario, ¿no? Desde las propias instituciones de los pueblos y de las comunidades indígenas. Fíjense que es un derecho que propiamente no está sancionado, no está validado por ninguna institución del Estado mexicano, ¿no? Ahora, por el otro lado, por parte del derecho occidentalizado, digamos, podríamos tener pues todas aquellas normas que emite el Poder Legislativo, ¿no? Que se publican, que se difunden a toda la ciudadanía mexicana a través de pues, diarios oficiales o periódicos en las entidades federativas, ¿no? Bueno, ahora, eh, vamos a ver que todas estas disposiciones que se plasman en la Constitución política, pues de alguna forma buscan respaldar a los sistemas normativos internos, ¿no? Y podríamos decir que el artículo segundo constitucional va a ser un reflejo de la evolución que han tenido los pueblos y las comunidades indígenas en el desarrollo de la historia de sus procesos electorales, ¿no? Y justamente esta evolución del artículo segundo constitucional, la verdad es que ha sido muy gradual, ¿no? Ha sido pues muy paulatina, muy esporádica en su perfeccionamiento, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Todavía creo que hay muchos temas que no se han previsto, que no se han regulado, pero que van surgiendo de la convivencia que tienen estas poblaciones, ¿no? Y bueno, ahora permítanme rápidamente nada más, pues decirles el estado actual que guardan estos derechos político-electorales y cómo, ¿no? Vamos a ver a lo largo de esta sesión, pues casos que ha resuelto el Tribunal Electoral justamente analizando la constitucionalidad de estos temas, ¿no? Y cómo se apoya el Tribunal Electoral para resolver pues, ciertas temáticas. Bien, miren, en un primer momento las disposiciones constitucionales solamente reconocieron la diversidad cultural, ¿no? Nos decían, México tiene una nación pluricultural, ¿no? Y esta debe ser protegida, difundida, ¿no? Y garantizada. Ahora, hasta 2001, ¿no? Propiamente, ya el legislador nos empezó a definir conceptualmente, ¿no? ¿Qué vamos a entender por pueblo indígena, por comunidad indígena? Nos va a decir básicamente algunos derechos de forma explícita a los cuales tienen derecho y que el Estado mexicano debe de garantizar, ¿no? Principalmente, nos dijo el legislador, tienen el derecho a la libre determinación. ¿En qué consiste la libre determinación? En la facultad, ¿no? Por ejemplo, de poder elaborar, aprobar sus sistemas normativos que rigen su vida cultural, social, económica, política, en fin, ¿no? Ahora, este derecho, ¿no? En términos ya muy particulares, fue uno de los detonantes, ¿no? De toda la función del Tribunal Electoral, ¿no? Porque fíjense, el primer asunto que conoce el Tribunal Electoral es un asunto que se conoce como el caso Tlacolulita, ¿no? Un caso en el estado de Oaxaca, donde una comunidad plantea en ejercicio de este derecho de la libre determinación la posibilidad de elegir autoridades a través de sus sistemas normativos internos, ¿no? Fíjense, aquí la temática, ¿no? Pues empieza a surgir con dos grandes vertientes. Uno, la atribución del órgano jurisdiccional de poder resolver estos asuntos, ¿no? ¿Y por qué les digo que
surge este dilema porque como tal en la Constitución, en las leyes electorales, pues propiamente no hay una disposición que diga que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para resolver asuntos en materia indígena, ¿no? Lo que nos dice la Constitución en 1996, ¿no? Se estableció que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad, que es un órgano especializado en la materia y que es la última instancia para resolver asuntos respecto de derechos político-electorales. Pero así específicamente no tiene la función de atender problemáticas de pueblos indígenas, ¿no? Es más, les podría decir que hay juzgados indígenas en los tribunales superiores de justicia o que hay juzgados indígenas propios de las comunidades indígenas que pudieran ser órganos que estén materialmente más enfocados en resolver estos asuntos, ¿no? Pero fíjense, en el caso Tlacolulita, el Tribunal Electoral lo que asumió como posición, digámoslo así, de jurisdiccional, es que al tratarse de derechos político-electorales de ciudadanos, ¿no? Que tienen que ver con el ejercicio de elegir representantes, ¿no? Pues al final esa sí es su competencia, ¿no? Y en ese marco, a partir de este asunto Tlacolulita, el Tribunal Electoral empezó a conocer de estos asuntos, ¿no? Ahora, también empezó a ver, les digo, 1999, 96, 99, empiezan a surgir estos asuntos en Oaxaca. La reforma, ¿no? Que ya habla del derecho a la libre determinación, es de 2001, ¿no? Entonces, fíjense, aquí empieza el tema de que a nivel federal no está regulado el derecho a la libre determinación, pero en el caso de Oaxaca ya están solicitando la implementación de estos derechos. Y entonces, aquí es donde empieza la labor también del tribunal, pero fíjense, aplicando una teoría jurídica que surge en otra materia, en la materia penal, y me refiero a la teoría del garantismo jurídico, ¿no? Esta teoría, ¿no? Donde se dice que los tribunales deben, pues, eliminar todos los obstáculos que puedan impedir el ejercicio de los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, estos asuntos empiezan a resolverse aplicando o mencionando los tratados internacionales, algunas referencias a las disposiciones locales que existían en Oaxaca en ese momento, ¿no? Y empiezan a permitir las elecciones por sistemas normativos internos, ¿no? Pero fíjense, fueron primero los asuntos que se resolvieron en esta materia antes que la reforma constitucional, ¿no? Y bueno, luego viene la reforma constitucional de 2001 y ponemos a nivel federal el derecho a la libre determinación. Y dice el legislador, todas las entidades federativas tendrán que regular en el ámbito de sus competencias lo relativo a el artículo segundo constitucional. Es decir, que tenían que replicar o regular en las constituciones locales, pues obviamente el derecho a la libre determinación, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos una diversidad de dinámicas legislativas. Empezamos a ver estados que regularon de forma inmediata en términos similares al artículo segundo constitucional federal, otros que simplemente hacían referencia a la protección de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, pero también existieron los casos donde las reformas en esta materia pues se vieron postergadas e incluso pues no se llegaron a dar en algún momento ya en un plazo muy largo, no se daban las reformas en las entidades federativas. Y así llegamos al caso Cherán, ¿no? Cherán va a ser el primer asunto, digámoslo así, ya con la reforma de derechos indígenas, ¿no? Donde se le va a dar el, el, la,
la fuerza constitucional al artículo segundo para todas las entidades federativas. Y fíjense, el tema tiene que ver con el problema de que después de 8 años en Michoacán no se había llevado a cabo la reforma respecto de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Se había estado presentando en las diversas legislaturas, se había discutido y por alguna razón, pues no llegaban a darse los acuerdos, las votaciones que permitieran aprobar esta reforma. En Cherán se presenta un contexto de violencia, un contexto de inseguridad, un contexto donde empiezan a sufrir agresiones de talamontes, de grupos de delincuencia organizada, ¿no? Y que pues no tienen el apoyo para evitar estas agresiones. Y entonces la comunidad de Cherán decide cerrar las entradas a la comunidad y de empezar a crear desde de sus formas de organización, pues células de seguridad, células para vigilar los montes. Y fíjense, aquí empieza, digamos, algo que actualmente podríamos llamar el autogobierno indígena, ¿no? Empiezan a organizarse en la comunidad de Cherán. Pero el tema es que la comunidad le dice a las autoridades electorales locales que quieren, en atención al artículo segundo constitucional, ejercer el derecho a la libre determinación y elegir a sus autoridades tradicionales a partir de sus sistemas normativos internos, ¿no? Y argumentan la omisión legislativa en la entidad federativa. Fíjense, en el caso Cherán, ¿no? Se presenta la posibilidad de que las autoridades electorales locales solicitan dos peritajes especializados, ¿no? Uno de carácter antropológico y uno de carácter jurídico. Fíjense, estos dos peritajes tuvieron la característica de que se emitieron en sentidos contrarios, ¿no? Por un lado, el peritaje antropológico establecía que a lo largo de la historia de la comunidad de Cherán existían sistemas normativos internos, existían consejos mayores de la comunidad que eran una autoridad tradicional y que por lo tanto, pues existían los elementos necesarios para poder aprobar esta solicitud, ¿no? Ahora, el dictamen jurídico hablaba pues justamente de las facultades de los congresos locales, ¿no? Como un ejercicio soberano de la entidad federativa para poder diseñar los sistemas electorales en la entidad federativa, ¿no? Y que en términos generales pues era una competencia del Congreso local. Fíjense, todavía en 2008, 2009, pues todavía no teníamos la reforma constitucional de 2011, ¿no? Donde ya se incorpora en el artículo primero constitucional que, pues, para dar cumplimiento a todos los derechos humanos tenemos que apegarnos a lo que dice la Constitución y a lo que dicen los tratados internacionales, ¿no? Este hubiera sido un dilema, un tema que hubiera facilitado el caso Cherán. Pero bueno, en este caso, ¿no? Pues la autoridad electoral local lo primero que resolvió, pues es que no se podía autorizar el uso de sistemas normativos internos por falta de regulación en la entidad federativa. El asunto al final llega a Sala Superior, ¿no? Y Sala Superior empieza a, digámoslo así, como un caso emblemático, empieza a resolver el asunto, ¿no? Partiendo de la jerarquía normativa de la Constitución y de el impacto que tiene en toda la población mexicana, ¿no? Y entonces resuelve en el sentido de decir que la comunidad de Cherán, en ejercicio de los derechos político-electorales contemplados en el artículo segundo constitucional,
tiene la facultad de poder organizar sus elecciones a través de sistemas normativos internos, ¿no? Fíjense ahí, Cherán se vuelve un caso emblemático que después se va a replicar en muchas entidades federativas, ¿no? Como Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí, incluso en algunos temas de pueblos indígenas fronterizos, ¿no? Pero despierta pues este tema de que jerárquicamente la Constitución puede empezar a cubrir algunas omisiones legislativas en las entidades federativas, ¿no? Después del caso Cherán, pues viene la reforma al artículo primero, ¿no? Con la reforma de 2011, donde pues explícitamente se señala que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, ¿no? Pues tendrán que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿no? Y también nos dice el artículo primero que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, aquí, ¿no? Propiamente, pues ya empezamos a ver cómo los derechos humanos empiezan a tener un efecto ya no solo desde la Constitución, sino incluso desde los tratados internacionales, ¿no? Y fíjense, el tema de los tratados internacionales, pues viene a complementar justamente lo que pueda estar regulado en la Constitución, ¿no? Eh, Miren, déjenme mostrarles, déjenme ver, permítanme un momentito. Uh, Aquí está. Quiero que vean aquí un diagrama que elaboramos aquí en la escuela judicial. Eh, Tal vez algunos ya lo hayan visto porque lo he compartido en otros diplomados. Eh, con este cambio después de la reforma de 2011, ¿no? Hasta antes de esta reforma, ¿no? Generalmente los tribunales federales pues se acotaban a disposiciones de esta naturaleza, de este ámbito, ¿no? En leyes generales, leyes federales o la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y generalmente los tribunales locales pues, se apegaban a las constituciones, a las leyes locales, y más que realizar estas funciones de supervisar el control de las normas constitucionales, pues eran tribunales más de carácter legal, ¿no? Donde se acotaban a normas secundarias, a normas que permitían la operación de los derechos. Ahora, en cualquier ramo de la impartición de justicia que ustedes separen, ¿no? Pues van a ver que existe un diálogo, existe una referencia a los diferentes sistemas normativos de derechos humanos y en particular de los pueblos y de las comunidades indígenas, ¿no? En estos cuatro grandes rubros, ¿no? Miren, por un lado tendríamos el sistema universal, ¿no? Un sistema que opera para todos los continentes y que en términos generales nos habla de algunos principios
que deben de respetarse en todos los países, ¿no? Principalmente para proteger los derechos de participación política tratándose de pueblos indígenas, ¿no? Eh, Después vamos a ver que ya de una forma más regionalizada también opera un sistema interamericano, ¿no? Un sistema basado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que nos va a remitir también a la jurisdicción de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vamos, eso lo vamos a ver el día de mañana, propiamente es donde surge la idea del control de convencionalidad, ¿no? O donde se ejerce el control de convencionalidad de forma directa y que pues ha resuelto diversos asuntos en materia de pueblos indígenas y esto vamos a verlo el día de mañana, principalmente en dos asuntos, ¿no? El caso Yatama y el caso de pueblos indígenas Maya Cachiquel de Zumpango y otros contra Guatemala, ¿no? En estos dos asuntos vamos a ver cómo la proyección de las sentencias del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, tienen mucha influencia de estas dos sentencias, ¿no? O de estos criterios que ha resuelto la Corte Interamericana. Y pero vamos a ver cómo también los tribunales nacionales, que como es la sala superior o las salas regionales, pues muchas veces también se apoyan en estas sentencias para poder fundamentar o poder argumentar pues su decisión, ¿no? Ahora, también vamos a ver que en el sistema nacional, pues ya aquí vamos a ver cómo también las autoridades jurisdiccionales, pues no solo tienen que prever el respeto a las normas constitucionales, sino que también después de la reforma de 2011 se vuelven protectores de las normas y en ese sentido, pues ahora no solo hay que ver las normas locales, sino todo el conjunto de este bloque de sistemas normativos. Y finalmente, aquí lo que ustedes pueden ver es los sistemas locales, ¿no? Las constituciones locales, las leyes locales en materia electoral, pero principalmente los sistemas normativos internos, ¿no? Porque fíjense, el Tribunal Electoral ha establecido que los sistemas normativos internos son, a pesar de sus características de oralidad, de transmisión de generación en generación, y que guardan ciertas particularidades, estos sistemas normativos pueden ser equiparados a normas jurídicas, ¿no? Y esto, fíjense, no es un tema menor en esta materia, porque básicamente en esta materia de control de constitucionalidad o de control de convencionalidad, pues nos va a llevar a que también los sistemas normativos internos puedan ser declarados inconstitucionales o inconvencionales, ¿no? Esto también vamos a ver que principalmente ha resaltado mucho en el tema de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas, ¿no? Eh, Fíjense, en los sistemas normativos internos, pues se parte de un criterio, ¿no? Donde pues las mujeres sufren, bueno, si en general indígenas sufren discriminaciones, ¿no? Pues las mujeres indígenas sufren una doble o una triple discriminación por su condición de mujer, ¿no? Y esto ha hecho que muchas veces se les excluyan de las asambleas comunitarias, por ejemplo, para poder votar o para poder ser electas en su comunidad. Y fíjense, muchas veces no se visibiliza esta situación porque no acuden las mujeres a los tribunales electorales, ¿no? O, o, o no hay una, pues digámoslo así,
una supervisión de estos sistemas normativos y que pues hasta los últimos, digamos, 5 años aproximadamente, ¿no? Pues empezamos a ver que las mujeres indígenas empezaron a solicitar la protección de los tribunales electorales en favor de sus derechos político-electorales, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues el Tribunal Electoral ha declarado algunos sistemas normativos internos como inconstitucionales, ¿no? Porque precisamente no permiten la participación de las mujeres. Y lo podemos ir viendo por distintas características de los sistemas normativos, ¿no? Déjenme mostrarles algunos temas que creo podrían ser interesantes para ustedes. Miren, miren, en términos generales, pues aquí hay una serie de características que son particulares de los temas por usos y costumbres o por sistemas normativos internos, ¿no? Y en todas estas, tal vez podríamos encontrar inconstitucionalidades o temas que podrían parecer contrarios a la Constitución, ¿no? Por ejemplo, que hablamos de la edad, criterio para ejercer los derechos político-electorales, pues podríamos ver que la Constitución política nos habla de una edad de 18 años para poder ejercer estos derechos, ¿no? En el caso de sistemas normativos internos, la edad, eh, digámoslo así, la edad mínima para empezar a tener estas obligaciones y estos derechos, pues no necesariamente son los 18 años, ¿no? Puede ser que en algunas comunidades los jóvenes empiecen a participar a partir de los 16 e incluso desde los 14 años, ¿no? Y pues bueno, esto también muchas veces se ha cuestionado, ¿no? Se ha dicho que, pues que resultan contrarios a la Constitución por ser una edad minoritaria. ¿Qué argumentan los pueblos indígenas, ¿no? Cuando tienen estas impugnaciones? Pues un argumento que se basa en la edad en la que empiezan a tener responsabilidad, en la que empiezan a tener un vínculo de trabajo, un vínculo de realizar ciertas actividades en beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces, cuando las personas empiezan a tener esta vinculación, pues también empiezan a ejercer sus derechos o a tener la posibilidad de poder elegir o ser elegidos para representantes de su población, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, el tema hacia adelante, hacia los adultos mayores. En la Constitución, pues nos dice, a partir de los 18 años, pues tú ya tienes tus derechos político-electorales y no hay una edad máxima para ejercer estos derechos, ¿no? Y en la propia Constitución tenemos la doble vertiente del derecho de votar, ¿no? Como una obligación y como un derecho. En el caso de los pueblos indígenas también tienen esta doble visión de derecho y de obligación, ¿no? Y nada más que en las comunidades indígenas muchas veces el criterio de liberar a las poblaciones de la obligación de ejercer sus derechos político-electorales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ellos dicen, cuando una persona acaba o cumple con todos los cargos al interior de su comunidad, se le libera a la persona de seguir participando en la representación de la población, ¿no? Y entonces, pues muchas veces, por ejemplo, las personas de 75 años, ¿no? Pues ya no tienen la posibilidad de poder seguir participando en las asambleas comunitarias, ¿no?
de representar a su comunidad. Y pues bueno, esto también tiene su impacto en llegar a los tribunales y decir, oye, pues esto es inconstitucional, ¿no? Esto va contrario a lo que dice, al requisito de la edad que dice la Constitución. Y bueno, en la edad mínima, la verdad es que se les ha permitido, ¿no? Se ha pues, considerado que resultan válidos los argumentos para permitir votar antes de los 18 años en las comunidades, pero, por ejemplo, hacia adelante, ¿no? Hacia los adultos mayores, pues lo que ha dicho el tribunal es que si la persona prefiere seguir participando, pues debería de permitirse en la comunidad, ¿no? Ahora, otros temas que pueden resultar también, más bien que se han planteado como cuestiones contrarias a la Constitución. Por ejemplo, la forma de elección, ¿no? En las comunidades indígenas. La Constitución nos dice que en México el voto debe de ser libre, secreto, directo, personal e intransferible, ¿no? Pero fíjense, aquí el tema que se ha discutido mucho es el de la secrecía. ¿Por qué? Porque en las comunidades indígenas existen formas de votar que se caracterizan por ser transparentes, por ser públicas, por ser abiertas, digámoslo así, en una comunidad, ¿no? Por ejemplo, el voto por lista, ¿no? Entonces, el día de la asamblea comunitaria empiezan a nombrar a las personas y les consultan, por ejemplo, su preferencia o pasan y se anotan en alguna lista ya previamente elaborada y van marcando su preferencia, ¿no? Al igual que el uso de pizarrones, pues ponen una mampara y entonces van pasando las personas y realizan las marcas por la persona o el cargo que se esté eh, votando, ¿no? Hay otros mecanismos que son mucho más, digamos así, visibles, ¿no? En cuanto a la posición física de las personas, que por ejemplo es la colocación por filas, ¿no? Entonces ponen a los dos candidatos y si tú prefieres al candidato B, te formas atrás y vas haciendo una fila, o igual por el candidato B, ¿no? Por colocación en la plaza, pues los que estén a favor del candidato A del lado derecho y los que estén a favor del candidato B del lado izquierdo. Otros mecanismos tal vez menos precisos, ¿no? O menos visibles, como por ejemplo los aplausos, las aclamaciones, ¿no? Que pueden estar operando. Aquí el tema es que este principio de la secrecía del voto que está en la Constitución no lo tenemos en los sistemas normativos internos, ¿no? El tema en esta forma, en esta característica de los sistemas normativos internos, también tiene que ver con una cosmovisión de la formación de líderes, de representantes de la comunidad, ¿no? Y es que en las comunidades indígenas, los representantes no salen de la comunidad, no se forman en una escuela o no se forman en una asociación política y después regresan a la comunidad, ¿no? Los líderes, los representantes de las comunidades se forman al interior de las mismas y es gracias a este sistema de cargos escalonados que van haciendo que las personas con el paso del tiempo vayan teniendo una mayor responsabilidad al interior de las comunidades, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues muchas veces los jóvenes empiezan a ejercer funciones de seguridad, ¿no? De vigilancia de la presidencia municipal, de las iglesias, de los mercados, de las escuelas o de las calles en general de la comunidad, ¿no? Después empiezan, por ejemplo, a encargarse de la recaudación
de aportaciones para las escuelas, para las fiestas patronales. Después empiezan a ejercer cargos, ¿no? De ya más técnicos, más complejos, ¿no? Como la gestión de recursos, la organización, por ejemplo, de las fiestas patronales, de los tequios, ¿no? Estos trabajos voluntarios que pueden hacer las personas en beneficio de su comunidad y finalmente después pues pueden llegar a salir de la comunidad como representantes de estas poblaciones, ¿no? El tema es que justamente al tener este sistema escalonado, pues muchas veces la competencia, ¿no? que vivimos en los sistemas de partidos políticos, pues no se presenta, ¿no? La verdad es que generalmente hay un consenso para poder ir escalando en la jerarquía de las responsabilidades. Esto hace que muchas veces pues, las decisiones sean por unanimidad o que eh, cierta lógica de evolucionar, ¿no? Y que no son tanto una competencia o un cargo, ¿no? Aquí, pues básicamente se ha respetado esta forma de elegir, ¿no? En los sistemas normativos internos, incluso cuando no son formas, no es un voto secreto, ¿no? Digámoslo así. Ahora, también vamos a ver que, por ejemplo, eh, hay ciertas diferencias respecto de cómo se organizan las elecciones en las comunidades, ¿no? Y, por ejemplo, algo bien particular en esta materia y que se ha controvertido es, por ejemplo, el tiempo en el que se pueden modificar los sistemas normativos internos, ¿no? Para una elección de ciertas autoridades en la comunidad, ¿no? Fíjense, en el sistema de partidos nos dice la norma que se deben de realizar las reformas 90 días antes de que inicie un proceso electoral, ¿no? Es decir, que antes de que inicie el proceso electoral ya tienen que estar definidas las reglas mediante las cuales los actores que vayan o aspirar por algún cargo público deben de respetar, ¿no? Incluso, ¿no? Pues también las autoridades electorales tienen con tiempo ciertos lineamientos para definir criterios, cómo van a participar ciertos grupos vulnerables, ¿no? Hay ciertas reglas que previamente al inicio del proceso electoral ya tenemos establecidas. En el caso de los sistemas normativos internos o usos y costumbres, vamos a ver que este criterio es muy flexible, ¿no? Es muy flexible a tal grado que se ha establecido, y esto se ha declarado constitucional, que propiamente las asambleas comunitarias, incluso en el día en el que celebran la asamblea, pueden modificar sus sistemas normativos internos, ¿no? Porque, fíjense, pues obviamente también se ha definido que las asambleas comunitarias tienen este papel de ser una autoridad legislativa, ¿no? Una autoridad que puede acordar, modificar o crear nuevas reglas de participación, ¿no? Y entonces, el día de la asamblea comunitaria o el de la asamblea general, por ejemplo, se puede establecer que para esa elección, ¿no? Por ejemplo, no solo van a votar las personas que viven en la cabecera, sino que van a poder votar los que viven en las agencias, en las rancherías, ¿no? Las personas que viven fuera de las cabeceras. O pueden decir, ¿saben qué? Antes no se permitía votar a las mujeres, pero a partir de esta elección se permitirá la participación de todas las mujeres de nuestra comunidad, ¿no? Y entonces ahí puede cambiar el sistema normativo, ¿no? Eh, eh, y esto, la verdad es que ha permitido, pues, que se resuelvan muchos problemas
históricos de este tipo de elecciones, porque pues muchas veces estos cambios cuestan mucho trabajo, pues dialogarlos, digámoslo así, que la comunidad se apropie de este criterio de respetar derechos humanos, ¿no? Y en modificar sus sistemas normativos internos, ¿no? Algo que marca a los sistemas normativos internos es su permanencia histórica a lo largo de la vida de una comunidad, ¿no? Entonces, si bien no son tan frecuentemente modificados los sistemas normativos, en cada elección tienen posibilidad, ¿no? Aquí también lo que se ha buscado y lo que ha tratado de hacer el Tribunal Electoral, ¿no? Con apoyo de las autoridades electorales administrativas, pues es muchas veces tratar de sensibilizar, de que el instituto a través de sus direcciones de pueblos y comunidades indígenas, pues realice un trabajo previo al siguiente proceso electoral y tenerlas pues ya establecidas antes de que inicie el proceso. Pero bueno, esto, pues la verdad es que es un camino bastante largo que tienen que seguir viviendo las comunidades y en general, pues los indígenas, ¿no? Con todos esos asuntos que se han debatido en el Tribunal Electoral como cuestionamientos hacia los principios rectores establecidos en la Constitución, pues la verdad es que se ha elaborado pues una gran jurisprudencia y un gran catálogo de tesis y jurisprudencias que regulan estos derechos, ¿no? Estamos hablando de más de 80 jurisprudencias que tiene el Tribunal Electoral respecto de estos elementos, ¿no? También quiero comentarles algo que pues también ha ido evolucionando con el paso del tiempo y es el de fortalecer las funciones del Tribunal Electoral o del papel que tiene el Tribunal Electoral frente a los pueblos y las comunidades indígenas. Aquí, fíjense, lo que ha hecho el Tribunal Electoral es tratar de civilizar las reglas procesales a fin de que los pueblos indígenas pues no estén limitados o que no tengan obstáculos para acceder a la justicia electoral, ¿no? Entre estas reglas, pues básicamente tiene que ver, por ejemplo, con la flexibilidad de los plazos para presentar medios de impugnación. Vamos a ver que la mayoría de los pueblos indígenas, generalmente en las entidades federativas, están asentadas en territorios reconocidos como de alta marginalidad, ¿no? Donde no hay muchas veces transportes, medios de comunicación o uso de internet, computadoras, ¿no? Tienen muchas limitantes en estas poblaciones. Entonces, el poder llega a tiempo en los 4 días, ¿no? Para presentar un medio de impugnación, pues muchas veces no es suficiente para poder elaborar el escrito y presentarlo donde deben de ser presentados los escritos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este tema de la geografía, de los obstáculos territoriales que puedan tener los pueblos y las comunidades indígenas, bueno, pues se puede flexibilizar el plazo, ¿no? También, por ejemplo, el Tribunal Electoral muchas veces se enfrenta a cuestiones donde los representantes de los pueblos indígenas, pues generalmente pues no realizan una correcta identificación de la norma constitucional que se está violando o no identifican el derecho correcto que deberían de haber estado solicitando se proteja, ¿no? Y entonces, pues básicamente lo que dice el tribunal es, bueno, parten de los hechos, ¿no? Parten de los escritos, de las narraciones que aparecen en los escritos de demanda y puede reencauzar el medio de impugnación o puede enfocar el análisis en el derecho que corresponde analizar, ¿no?
Esto es como una suplencia de la queja, una medida que permite que realmente el tribunal pues atienda el tema que está afectando a estas poblaciones, ¿no? También, por ejemplo, pues ha tratado de apoyar a las poblaciones indígenas con otorgándoles defensores o intérpretes, ¿no? O de traducir las sentencias que emite el Tribunal Electoral a efecto de que puedan ser conocidas por los pueblos y las comunidades desde las lenguas originarias, ¿no? Ahora, todo esto que les he dicho, pues parecería que nos deja en un contexto, pues bastante sencillo, ¿no? Bastante fácil de atender, ¿no? Decir, bueno, pues si no está algo en la Constitución o en una ley, pues siempre tengo un derecho general, un derecho abstracto en la Constitución, y si no lo tengo en la Constitución, pues me jalo un tratado internacional o un tratado interamericano, ¿no? Y pues solicito que se aplique a mi caso, pues estas disposiciones que no están reguladas en nuestro país, ¿no? Este tema no es tan simple, ¿no? Fíjense, eh, quiero comentarles un asunto que se resolvió el año pasado, ¿no? El SubRec 157 diagonal 2022. Fíjense, este fue un asunto que surge en el ayuntamiento de Galeana, ¿no? En el estado de Chihuahua, y tiene que ver con un tema muy parecido al de Cherán, ¿no? Un tema donde empezaron a haber homicidios a muchas personas que vivían en la comunidad Levarón, ¿no? La comunidad Levarón está catalogada como una comunidad tribal, ¿no? Una comunidad que tiene cada determinado tiempo, pues cierta movilidad de su territorio, ¿no? Y que va teniendo, pues ciertos cambios de ubicación geográfica en el estado, ¿no? Y que vuelve pues le da esta característica de comunidad tribal, ¿no? Fíjense, 2022, en el año 2022 surge esta temática. ¿Qué tenemos en la Constitución? Pues ya tenemos regulado a los pueblos y a las comunidades indígenas, tenemos regulado a los pueblos y a las comunidades afromexicanas que se regularon en 2019, y tenemos por ahí todavía un concepto genérico que dice que puede haber comunidades equiparables a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, pero no tenemos de una forma explícita, ¿no? No tenemos la figura de las comunidades tribales. No está en la Constitución, no está en la Constitución de Chihuahua, ¿no? Y pues aquí ustedes me dirían, bueno, ahí está el convenio 169 de la OIT que habla sobre pueblos y comunidades indígenas y pueblos tribales, ¿no? Podríamos decir, ahí está pues protegida la comunidad de Levara, ¿no? Pero fíjense, el tema es que cuando surgen estos temas nuevos, ¿no? El primer tema es, por ejemplo, ¿a quién le pido que se me reconozca mi calidad de comunidad equiparable? ¿No? Entonces, fíjense, la comunidad Levarón, ¿no? Lo primero, al primer lugar donde acude, y esto creo yo, tal vez siguiendo criterios jurisdiccionales, acude al Poder Legislativo. Y dice, bueno, pues el Poder Legislativo le solicitan que realice el reconocimiento de comunidad equiparable a pueblos indígenas, ¿no? Y empieza una pelotita que empieza a rebotar de aquí para allá, ¿no? El Congreso dice, pues es una función del ayuntamiento, el ayuntamiento dice, pues son las autoridades electorales, y las autoridades electorales pues también empiezan en que si será la sala regional o que si será la sala superior, ¿no? Fíjense,
que ya pasamos Cherán, ya pasamos la reforma de 2011 y ya pasamos pues toda la construcción de toda una línea jurisprudencial que nos dice que el Estado mexicano no puede dejar de proteger derechos humanos de pueblos originarios, ¿no? De poblaciones que tienen algún origen étnico. Y entonces, así es como este tema de la comunidad Levarón empieza a marcar una reflexión respecto del control constitucional y el control convencional de estas comunidades que no habían sido visibilizadas en nuestro país, ¿no? Y entonces, pues fíjense, casi todas las autoridades a las que acuden la comunidad de Levarón, pues niegan el reconocimiento, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí una sala regional Guadalajara, ¿no? Eh, Fíjense, revoca una resolución, ¿no? Del tribunal local, ¿no? En el sentido de que, pues los tribunales electorales no eran competentes para conocer de asuntos de comunidades tribales, ¿no? Y esta sentencia se vuelve un tema bastante interesante porque viene a ser un recordatorio, ¿no? de la sala superior hacia la sala regional y hacia los tribunales electorales locales respecto de que históricamente el tribunal electoral ha venido conociendo de los asuntos en materia indígena, ¿no? A través de una interpretación, ¿no? O a una atribución que se hizo el propio Tribunal Electoral para conocer de estos problemas, ¿no? Les dice, oye, pues es que si nosotros hemos venido interpretando que somos quienes deben resolver los derechos de pueblos indígenas, ¿por qué ahora ustedes no quieren resolver estos asuntos cuando se trata de una comunidad equiparable? Y aquí está la clave en este asunto, ¿no? Lo que hace la sala superior es identificar la comunidad tribal como una comunidad equiparable a pueblos indígenas. Y entonces dice, si hemos venido resolviendo cuestiones indígenas y la ley dice que las comunidades equiparables tienen los mismos derechos, pues podemos conocer del asunto de la comunidad Levarón, ¿no? Y entonces, fíjense, ahí está el tema de que muchas veces no es un tema simplemente de decir, pues búscate un tratado internacional sobre comunidades tribales y lo aplicamos a esta comunidad. Aquí, afortunadamente, el legislador dejó este as en el artículo segundo constitucional, donde pues a partir de un concepto genérico podemos ir metiendo en este concepto de comunidades equiparables a poblaciones que no están visibilizadas, ¿no? Y entonces, pues finalmente dijo la sala superior, tienen que analizarse esta petición desde las autoridades locales, ¿no? Le dijo al Congreso local que tenía que realizar una serie de consultas y análisis en los periodos legislativos para poder regular estos derechos, ¿no? Pero fíjense, aquí ya lo metió en el ámbito del local. Es decir, que estas comunidades, a pesar de no tener una regulación constitucional que hable sobre comunidades equiparables, van a poder tener una regulación a través de, digámoslo así, una intermediación del concepto de equiparación, ¿no? Que está en el artículo segundo constitucional. Bien, este tema está un poco fácil porque había una figura que podía encajar, ¿no? Conceptualmente y poder remitir al Congreso local. Ahora, ha habido otras peticiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, déjenme comentarles nada más rápidamente el número de la sentencia para que ustedes lo puedan, eh, no lo tengo aquí.
Bueno, ahorita se las comento. Nada más comentarles que, aquí está, es el SUBREC 65 diagonal 2021, ¿no? Fíjense, esta es una sentencia del Estado de México. En esta sentencia, básicamente lo que argumentan las personas que interpusieron el recurso tiene que ver con una omisión de la legislatura del Estado de México para prever, fíjense, una vía paralela distinta a las candidaturas independientes y de los partidos políticos para que las comunidades indígenas puedan acceder a cargos de elección popular con base en sus regímenes internos, ¿no? Principalmente usos y costumbres. Entonces, en esta sentencia y en otro caso del estado de Tlaxcala, también, por ejemplo, las personas han solicitado que, esto fue también en 2021, ¿no? Que, por ejemplo, se les permitiera elegir a sus diputados locales a través de sistemas normativos internos y no a través de partidos políticos, ¿no? Fíjense, este tema también está pues bastante, este sí estaba bastante difícil, ¿no? Por un lado, porque principalmente los derechos político-electorales de los pueblos y de las comunidades indígenas están acotados al ámbito municipal y principalmente hacia el poder ejecutivo de este nivel de gobierno, ¿no? Principalmente los sistemas normativos llegan a servir para elegir pues algún representante ante el ayuntamiento, ¿no? En algunos casos y en algunos municipios, presidentes municipales, ¿no? Pero son muy pocos los casos. Pero está acotado en ese ámbito. Entonces, en el caso del poder legislativo, tanto en los poderes locales como en el poder federal, no está regulado, ¿no? Aquí fíjense, no está regulado que puedan elegir diputados locales o diputados federales a través de sistemas normativos internos. A lo más que hemos llegado en el poder legislativo, en local y federal, es a prever distritos electorales indígenas, ¿no? 28 distritos electorales donde pueden postular representantes de comunidades indígenas los partidos políticos, ¿no? Y entonces, en esos distritos electorales, todos los partidos deben de postular representantes de las comunidades para que cuando alguien gane, pues se tenga la certeza de que están representando a pueblos y comunidades indígenas. Hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Pero con estas sentencias, ¿no? Empiezan a buscar que los sistemas normativos internos puedan ser la vía para llegar a los congresos, principalmente en este caso a los congresos locales, ¿no? Empiezan como dice el expediente del Estado de México, a buscar una vía paralela, ¿no? Esto, ahorita van a ver cómo lo resolvió la sala superior. Fíjense, lo que hizo la sala superior es atraer los argumentos del caso Yatama contra Nicaragua, ¿no? Que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, empezó a hacer un control, ¿no? De convencionalidad, ¿no? A partir de las sentencias de la Corte Interamericana. Y entonces, tomando ese criterio del caso Yatama, lo que dijo la sala superior, y fíjense, y también tuvo una variable pues bastante que disminuyó la tensión en esta temática, porque el proceso electoral de 2021 ya estaba en proceso, ¿no? Ya habían ya estábamos registrando a las candidaturas que iban a participar para las diputaciones locales. Entonces, eso le dio una salida al Tribunal Electoral de decir, bueno, pues las reglas dicen que las normas se deben de reformar 90 días antes, aquí ya está el proceso, no podemos hacer el cambio para este proceso electoral, ¿no? Pero aquí
dijo la Sala Superior, pero sí reconocemos que es una cuestión que tienen que legislar el Congreso local en función de pues ser principalmente los representantes, la voluntad del pueblo de una entidad federativa, ¿no? Entonces le dijo al Congreso, pues tienes que pronunciarte respecto de la posibilidad de elegir diputados locales a través de sistemas normativos internos. Pero fíjense, aquí lo interesante de esta sentencia, pues fue básicamente que se atrajo una jurisprudencia, un criterio relevante de la Corte Interamericana. Y algo que a mí me llama mucho la atención de este expediente, que fue el SubRec 14 diagonal 2021, es que en un parrafito de la sentencia, lo que hace la Sala Superior es decir que el asunto que se resolvía en Tlaxcala tenía digamos así, que compartía características similares con el problema jurídico que planteó el caso Yatama, ¿no? Ahí fue, digámoslo así, algo que no sucede en muchas sentencias, ¿no? Generalmente se hace referencia, se toma como un criterio pues que puede tener impacto en la resolución, pero en este caso se igualaron se vieron las similitudes muy a fondo de la temática, ¿no? Y bueno, eso, eso está abriendo nuevas discusiones, nuevas temáticas que están llevando al Tribunal Electoral pues muchas veces a poner en juicio, ¿no? Pues si una norma constitucional alcanza para resolver un asunto, ¿no? Vamos a ver que el tema, por ejemplo, de los afromexicanos, ¿no? También fue un tema que marcó, creo yo, o que dio pauta a la reforma de 2019. Porque fíjense, una comunidad en Tecuanapan, Guerrero, que pertenecía a la población afromexicana, ¿no? Sin decirlo en su escrito de demanda, solamente se acercó a las autoridades locales y planteó la posibilidad de cambiar de sistema de partidos políticos a sistemas normativos internos, ¿no? ¿Qué sucedió en este caso? Pues que las autoridades locales implementaron los protocolos que tienen establecidos para tratándose de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, instalaron mesas de consulta en lugares estratégicos de la comunidad, levantaron pues cuestionarios, ¿no? Principalmente para saber si se pertenecía a un pueblo indígena, si hablaban una lengua indígena y pues si estaban de acuerdo con el cambio a un sistema normativo indígena. Fíjense, aquí lo que pasó es que dieron por hecho que se trataba de una población indígena, ¿no? Cuando en realidad pertenecían a una población afromexicana. Y ustedes podrían decir, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Es una población originaria, podría en términos generales decirse que son equiparables o que tienen los mismos derechos, ¿no? El apartado C del artículo segundo constitucional dice, pues, se reconoce a los pueblos y a las comunidades afromexicanas y tendrán los mismos derechos regulados en los apartados anteriores, ¿no? O sea, lo de los pueblos indígenas. Pero, fíjense, cuando ya participa la población afromexicana y les plantean estas preguntas, pues las respuestas son bastante confrontadoras, ¿no? Y entonces dicen, pues, no, yo no me reconozco como indígena, yo no hablo lengua indígena, a pesar de que habla una lengua nativa, ¿no? Entonces, pues cotejan todas las respuestas y dicen, pues no, aquí no se trata de un pueblo indígena, no se hablan lenguas indígenas y por lo tanto, pues no puede haber un cambio de sistema normativo.
El asunto, pues lo impugnan ante la Sala Regional Ciudad de México. La Sala Regional Ciudad de México, fíjense, se allega de ciertos materiales documentales, ¿no? Principalmente artículos de esta población, y ahí es donde identifica que se trata de una comunidad afromexicana, ¿no? Y entonces, a partir de esta identificación, pues dice, pues tienes que realizar un trabajo nuevamente de consulta, pero acorde con la población, con la naturaleza de la población que te está solicitando esta cuestión, ¿no? Entonces, aquí es donde creo yo empieza algo que podemos llamar la perspectiva intercultural, la perspectiva de no dar por hecho, ¿no? Que se trata de pueblos indígenas en cualquier temática, ¿no? Siempre vamos a ver que esto va a ser una regla de la impartición de justicia en materia de pueblos y comunidades indígenas, que nos dice, tienes que asegurarte o tener elementos que te den la certeza respecto de qué tipo de población o de qué tipo de comunidad, de pueblo estás estudiando, ¿no? Eh, por qué tenemos este criterio actualmente? Porque, pues por un lado tenemos a los pueblos indígenas, los pueblos afromexicanos, las comunidades equiparables, los pueblos tribales, ¿no? Como el caso de Chihuahua, los pueblos binacionales, tenemos los barrios originarios en la Ciudad de México, en fin, una serie de poblaciones que ya tienen pues ciertos derechos ganados, ciertos derechos operando en su vida cotidiana que podrían ser afectados si se aplican criterios de otras poblaciones, ¿no? Entonces, ese es creo yo, el tema de la actual justicia electoral. Ahora, esta diferencia de sistemas de poblaciones, pues también nos va a llevar a identificar también el tipo de problema que se vaya a resolver en un asunto, ¿no? Vamos a ver que puede haber asuntos donde estén involucradas dos personas de una misma comunidad, es decir, donde solo esté enmarcado un sistema normativo interno, ¿no? Y a estos asuntos los vamos a llamar intracomunitarios, al interior de una comunidad. Pero puede haber casos donde las dos partes pertenezcan a dos comunidades distintas y que tengan sistemas normativos internos distintos, ¿no? Y entonces, en estos asuntos los vamos a llamar intercomunitarios. Y aquí va a ser un poquito más difícil estos asuntos porque tenemos que tener presentes pues las diferencias entre los sistemas normativos internos, ¿no? Para poder resolver un asunto. Finalmente tenemos un último tipo de asuntos que son los extracomunitarios, ¿no? En los cuales solo una de las partes pertenece a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y fíjense, la otra parte pues no pertenece a ningún pueblo indígena. Y aquí, fíjense, en estos asuntos ha surgido un tema bastante interesante que tiene que ver con lo que señala el artículo primero constitucional que les leí al principio de la sesión, ¿no? Y que nos dice que siempre tienen que resolverse los asuntos en la materia, ¿no? En nuestro caso, la materia electoral, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, ¿no? Fíjense, y aquí pues se han enfrentado o han surgido algunos temas que tienen que ver con la posibilidad de que una vez que cambia la conformación demográfica, ¿no? Y crece la población no indígena en un determinado territorio, se pueda echar para atrás, ¿no? Los derechos ganados por las comunidades indígenas. Entonces, han llegado solicitudes donde dicen, oye, pues mira, en 1999, cuando se cambió a sistema normativo interno, pues efectivamente la mayoría de la población pertenecía se autoadscribía como indígena, ¿no? En la actualidad, en 2022, 2021,
pues ya la población que habita en este mismo territorio, pues ya no es mayoritariamente indígena. Y entonces ahora queremos cambiar de sistema normativo interno a sistema de partidos políticos. Y aquí pues también está el análisis de la constitucionalidad de esta petición, ¿no? Se pueden echar para atrás derechos ganados que ya obtuvo la comunidad indígena cuando aún perviven los integrantes de estas comunidades, ¿no? Esa ha sido una pregunta pues bastante compleja, ¿no? Bastante difícil para analizar, porque acuérdense que actualmente pues estamos en los tiempos de los derechos humanos, ¿no? Donde justamente pues todos tendrían que tener esta potencialidad de sus derechos, ¿no? Entonces, aquí se ha emitido un criterio bastante, pues, fuerte, ¿no? En el sentido de que una vez que las comunidades y los pueblos indígenas ganan derechos, ¿no? Estos no pueden ir en retroceso, ¿no? Se deben de mantener estos derechos en las comunidades y en los pueblos indígenas. Ustedes podrían aquí comentarme y decir, oye, pues esto está generando una diferencia en cuanto a las ciudadanías, ¿no? Parece que la ciudadanía indígena tiene mejores derechos o mayores oportunidades porque puede elegir representantes por la vía de partidos políticos y también por la vía de sistemas normativos internos, mientras que el resto pues tiene que apegarse a cierto, nada más al sistema de partidos políticos, ¿no? Y bueno, eso al final podría ser un argumento pues fuerte también, ¿no? Pero creo que temporalmente el criterio es tratar de eliminar la desigualdad, eliminar las discriminaciones que han sufrido históricamente los pueblos indígenas. Y mientras estas poblaciones requieran que el Estado mexicano siga teniendo pues una política de protección, una política de impulsar acciones afirmativas para que puedan ocupar espacios, ¿no? Mientras, digámoslo así, no tengan por sus propios medios ganados los lugares que sean acorde a la representación de su población, pues creo que seguirá siendo necesario tener estos controles, ¿no? de constitucionalidad o de convencionalidad en beneficio de sus derechos político-electorales, ¿no? Miren, aquí le voy a dejar hoy porque no los he dejado hablar, no, o no me han querido interrumpir. Entonces, ahora pues vamos a dar paso a algunas preguntas o algunos comentarios que tengan ustedes y pues ir cerrando la sesión del día de hoy, ¿no? Entonces, quien guste levantar la mano o encender su micrófono, pues con mucho gusto estoy a sus órdenes. Francisco, adelante. Saludos, buenas tardes. Pues aquí nos conectamos desde el estado de Guerrero, precisamente desde la ciudad de Tlapa de Comonfort, corazón de la montaña guerrerense, en donde pues se dan los distritos indígenas y aquí contamos con el distrito 05 en el que laboro, federal, es un distrito catalogado como indígena y pues con la distritación que hubo con los datos respecto del censo 2020, pues disminuimos en este estado un distrito, pero se da el reconocimiento de 3 distritos indígenas, propiamente dicho, lo que he hecho mis estudios aquí, 2 distritos indígenas y un distrito afromexicano, porque aquí como Fidel no me dejará mentir, que también es de aquí del estado de Guerrero, pues la zona de la montaña sí es indígena, con las lenguas del tlapaneco, el mixteco, el náhuatl y un poquito de amuzgo en la zona pegada a la costa, pero la zona de Costa Chica es más que nada una zona afro, que es de donde pertenece el municipio que hizo mención hace rato de Tecuanapa, y pues que sí, entre los mismos afrodescendientes, afromexicanos,
y los mismos que se dicen indígenas, también se notan esas diferencias culturales y pues sí, también hay que precisar esas cuestiones. ¿Es cuánto? Por aquí seguimos. Sí, muchas gracias, Francisco. Pues mira, la verdad es que este trabajo que realiza el Instituto Nacional Electoral para definir los distritos electorales, es un trabajo bastante complejo, ¿no? Porque tienen que hacer compatible, pues, las divisiones políticas, ¿no? Tienen que ver que quede separada una parte de la comunidad en un distrito y otro, tienen que ver los porcentajes de población, ¿no? Que generalmente tengan que ser mayores al 40%, y esto, como tú bien lo dices, con el paso de los años, pues tiende a crecer o a descender en ciertos momentos, ¿no? Y la pérdida y ganancia de recursos de distritos electorales indígenas, pues ha pasado ciertamente en Guerrero y también ha pasado en Puebla, ¿no? Son entidades federativas que han tenido estos altibajos en el número de distritos electorales, principalmente federales, ¿no? Ahora, como bien dices, la variedad de lenguas, la variedad de cosmovisiones en una misma entidad federativa, pues hace que estos temas no sean nada sencillos, ¿no? Por ejemplo, para la emisión de peritajes antropológicos. Vamos a ver que en temas de derecho electoral, cuando cuando tenemos en sede judicial un asunto, pues muchas veces se busca a un especialista en esta comunidad, y muchas veces se enfrenta a que solo encontramos especialistas del pueblo indígena, ¿no? De lo abstracto, de la entidad federativa, o hay documentos que por ejemplo, en los materiales que genera el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pues generalmente son atlas de la entidad federativa, atlas que nos hablan de la distribución de los pueblos, de las tradiciones, ¿no? Pero que se especializan a veces muy poco en ciertas comunidades, ¿no? Entonces, estas particularidades, pues hacen muchas veces que tengamos que estar resolviendo con empezar a buscar información en internet o información en algunas revistas especializadas, ¿no? Que empecemos a tener que armar un sistema normativo interno, pues a partir de pequeñas piezas del rompecabezas, ¿no? Y a veces resolvemos, pues, solo teniendo el rompecabezas medio dibujado, ¿no? No queda tan específico muchas veces, ¿no? Pero fíjate, creo que en este último año hemos avanzado bastante, ¿no? Por dos cosas principalmente. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ha elaborado ya un catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? El Instituto Nacional Electoral realizó una consulta para identificar o para crear una base de autoridades tradicionales, ¿no? Y una base de datos respecto de, pues digámoslo así, los documentos que podrían acreditar el vínculo de una persona con la comunidad, ¿no? Porque fíjate, aquí viene otro tema también bien interesante, que es el criterio de la autoadscripción. En la Constitución te dice el artículo segundo constitucional que el criterio de autoadscripción es el requisito, ¿no? Que es el único requisito que se debería de tomar en cuenta para saber quién es y a quién se le aplica lo relativo a pueblos indígenas o a pueblos afromexicanos o a pueblos equiparables, ¿no? La autoadscripción. Pero ¿qué pasa ya en los procesos electorales? Pues fraudes a la ley, falsificación de documentos, emisión de documentos por autoridades que ya no están vigentes, por autoridades que no existen, ¿no? Entonces, por una cuestión jurisdiccional, decimos, bueno, pues vamos a poner la autoadscripción calificada y que presenten documentos, ¿no? Y que prueben que pertenecen a la comunidad. Y aún con ese requisito, no se puede verificar la autoadscripción. Y entonces decimos, bueno, vamos a volver más fuerte al instituto, vamos a darle la facultad para que en casos de dudas y donde no exista certeza de la validez de los documentos, pueda acudir directamente a la comunidad y verifique finalmente quién tiene
o quién debe de ser registrado, ¿no? Pero esto, pues podría parecer inconstitucional, ¿no? Porque la Constitución nos dice que es la autoadscripción simple, el criterio de autoadscripción para poder tener este derecho. Y en la realidad estamos complejizando esta facultad, ¿no? Pero bueno, son asuntos que requieren estas medidas para poder pues garantizar que los derechos de pueblos indígenas realmente se cumplan, ¿no? Por decirte otro tema, la credencial para votar, ¿no? Tiene todos los datos, el nombre completo, el domicilio, ¿no? El distrito de donde te toca, donde estás avecindado, ¿no? Donde tienes que el territorio donde tienes acotado tus ejercicios de los derechos políticos, ¿no? ¿Y qué llega un indígena y te dice, quiero que le pongas en mi credencial que soy indígena? La Constitución, pues solo te dice, pues bastaría con la autoascripción, no es necesario que te lo diga algún documento, ¿no? Pero ¿a qué se enfrenta, a qué se enfrentan las personas indígenas? Pues que muchas veces no se les quiere reconocer como asociaciones indígenas o no se les quiere reconocer como integrantes de personas indígenas. Tienen que probar con otros documentos, con otros testimonios o con ciertas pruebas técnicas que pertenecen a pueblos indígenas, ¿no? Entonces dicen, pues sería más fácil que me dieras una credencial con el registro de pertenencia étnica. Lo que se ha dicho es que esta petición, ¿no? Por ejemplo, podría resultar generadora de situaciones de discriminación, ¿no? Por un maltrato por el hecho de que en la credencial se pueda decir que una persona es indígena, ¿no? Entonces, esto siempre tienen que pesarlo, ¿no? Con respecto de ventajas y desventajas de tomar alguna decisión en día electoral. Había levantado la mano, adelante. Pues nada más un breve comentario respecto de esa credencial, pues sería casi como caer en el mismo supuesto. Uno, pues sería de que generaría cierta discriminación en ciertos aspectos si se emitiera una credencial así, pero otro asunto relevante sería cómo compruebas que eres para poderte dar esa credencial. Exacto. Entonces ahí sería como un doble dilema porque pues de todas maneras, pues cómo comprobar la calidad que se tiene o esa autoadscripción que le denominamos propiamente que eres indígena como tal. Igual yo tengo un conocimiento muy vago, realmente no es como un conocimiento tan concreto, pero creo que sí hay como una cierta forma que ellos utilizan para decir, sí, eres, porque en la comunidad te reconocen por las actividades que haces dentro de la propia comunidad y por cómo te desarrollas. Había por ahí escuchado una conferencia de una persona que es indígena y ella decía, es que yo salí de la comunidad y luego llegué, pero al estar ahí como que ya no la reconocían. Y es precisamente por ese hecho de que nunca hiciste actividades en tu comunidad, nunca desarrollaste. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros te decimos, no, pues sí eres? Eso es como mi pequeña aportación. No, estuvo excelente, Teresa. Fíjate, justamente ese fue un argumento que dio la autoridad electoral administrativa para no poner el registro, ¿no? O sea, al final dijo el instituto, no voy a poner el dato étnico porque todos los datos que están en la credencial para votar tienen un respaldo documental, ¿no? Tu nombre, acta de nacimiento. Tu domicilio, comprobante de domicilio, ¿no? De algún servicio público. Este, Tu CURP también tiene, pues, un registro, una forma de comprobar ese dato, ¿no? En el caso del dato étnico, ¿no? Pues aquí dejó otro tema donde el Estado mexicano estaba teniendo un vacío, ¿no? Donde estábamos teniendo esta ausencia de tener la competencia a una autoridad,
porque dijo, bueno, pues este tema no es solo competencia del Tribunal Electoral, ¿no? O sea, de las autoridades electorales, perdón. Dice, obviamente el instituto es el único que puede modificar el formato de la credencial para votar, ¿no? Pero ¿quién nos va a dar el documento donde se diga que pertenece a un pueblo indígena? Dice el instituto, mira, para los procesos electorales, pues el INE asume temporalmente el compromiso de verificar la adscripción, el vínculo de una persona con una comunidad, pero lo hace solo para el proceso electoral, ¿no? Para la competencia por un cargo en un año en específico. Termina el proceso electoral y esa validación pues ya no la puedes ocupar para otro trámite administrativo o otro trámite jurídico en general, ¿no? Entonces dice, la credencial para votar pues no solo sirve como un material electoral, sino que sirve como identificación oficial y tú lo ocupas para un sinfín de trámites, ¿no? Entonces ese compromiso ya no lo puede asumir frente a todo el Estado mexicano el Instituto Nacional Electoral de una forma permanente. Entonces, ahí tienes mucha razón, Teresa, en el sentido de que necesitábamos tener estos documentos. El INE levantó esta consulta, ¿no? Y fíjate, no estableció como tal documentos específicos que pudieran servir para comprobar el vínculo, pero lo que sí hizo fue crear criterios, ¿no? Para decirnos cuándo una persona sí tiene vínculos con la comunidad, ¿no? Y entonces aquí nos dijo, por ejemplo, nos dice, pues, a ver, si has ocupado un cargo tradicional, tienes vínculo. Si has representado a tu comunidad ante el municipio o ante alguna autoridad del Estado mexicano, tienes vínculo. Si has realizado el tequio, si has trabajado en beneficio de tu comunidad, tienes el vínculo. Si hablas lengua indígena, tienes vínculo. Nos dio criterios, nos dio formas o aspectos que deben de contener los documentos, ¿no? Entonces, de alguna forma lo estamos resolviendo, se está atendiendo esto que tú mencionas. Ya el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ya levantó su catálogo de pueblos, ya el INE hizo su base, ya tendríamos más elementos para ir repensando esta posibilidad, ¿no? Pero todavía estamos trabajando en ello. Había una mano levantada. Fidel, adelante. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Nada más para abundar un poquito en el tema de Tecuanapa que usted comentó. Efectivamente, hubo una solicitud de ciertas personas que habitan en este municipio. Sin embargo, la respuesta del instituto fue en sentido negativo. Ellos solicitaban obviamente el cambio de modelo de elección. Es un municipio que está colindando con el municipio de Ayutla de los Libres, que es en Guerrero el único municipio que se gobierna por usos y costumbres o sistema normativo interno. Sí. Entonces, la respuesta del instituto pues fue en el sentido negativo porque pues no juntaba, digamos, la cantidad o el porcentaje que es el 40%, si no mal recuerdo, pues para poder dar entrada a esta solicitud. Sin embargo, ya en vías jurisdiccionales se mandató que debería realizarse un estudio antropológico, ¿sí? Y que se realizara, pues, obviamente, la consulta a los pueblos y comunidades de este municipio. Se realizaron las asambleas desde la etapa de los lineamientos, la aprobación de los lineamientos con todas las autoridades de las comunidades. Se hicieron asambleas primeramente informativas, donde en cada uno de las localidades de todo este municipio se les informó a la población, pues que básicamente existía esa solicitud de pobladores del municipio de Tecuanapa, en qué consistía el sistema de partidos políticos, en qué consistían los sistemas normativos internos, sí, los sistemas de medios de votación en cuestión de usos y costumbres, sí, las formalidades que de cierta manera se tendrían que reunir. Eso fue en la etapa informativa. Posteriormente, la etapa consultiva, donde pues ya de cierta manera se llevó a cabo, digamos,
la selección del método de votación, en varios pues cambiaron el sistema de método de votación porque ya al último decidieron que fuera por urnas, cuando muchas veces dicen que es a mano alzada, y pues al final de cuentas se llevaron las asambleas consultivas y ya al momento de concentrar la información, sí, pues la solicitud pues no fue procedente porque la mayoría, digamos, de la ciudadanía, pues decidió continuar por el sistema de partidos políticos. Aquí la particularidad es de que desde cuando a las autoridades se les presentaban de cierta manera los formatos, el proyecto de lineamientos para que tuvieran el conocimiento previo, pues desde ahí había ya un rompimiento social, porque los de la cabecera municipal en plena asamblea gritaban, es que nosotros no somos indios, nosotros no somos indígenas, Tecuanapa no es indígena, ¿sí? Entonces, pues son cuestiones muy fuertes que hay que saber sobrellevar para no crear un conflicto social, ¿sí? Sin embargo, pues se llevó a cabo todo el procedimiento, cuidando las formalidades también de los sistemas normativos internos, cuidando las formalidades también de la normativa de sistemas de partidos políticos, ¿sí? La Constitución, la ley electoral local, y pues bueno, al final de cuentas, pues la ciudadanía decidió continuar por el sistema de partidos políticos. Lo mismo pasó también en otro municipio de Guerrero que se llama San Luis Acatlán, más o menos aproximadamente en las mismas fechas. Y yo lo que quisiera yo comentar para abundar y para enriquecer el tema de hoy es el hecho de que ahorita en Guerrero pues se han llevado a cabo varias consultas. En lo particular, el Instituto Electoral del Estado, por mandato jurisdiccional de la Sala Regional Ciudad de México, ahorita les voy a compartir de hecho el número de la sentencia para que ojalá y podamos tener la oportunidad de analizarla. Es la 274, diagonal 2020. Es una sentencia muy interesante. ¿Por qué? Porque también deviene de una solicitud de pobladores de Ayutla de los Libres y de Tecuanapa, donde ellos solicitan la representación indígena y afromexicana, pero en los consejos electorales del instituto de aquí de Guerrero, es decir, en los consejos distritales cuando haya elección y en el consejo general, cuando nuestra ley electoral, ahora sí que el consejo general está integrado pues por consejeros y consejeras electorales y representaciones de los partidos políticos. Se da esta impugnación, la respuesta pues fue obviamente en sentido negativo porque pues nuestra legislación no lo permite. Se va al tema de la impugnación y sale a regional, dice pues hágase el estudio antropológico y hágase la consulta. Aquí pues la sentencia va en el sentido de crear una acción afirmativa para que efectivamente exista representante en el consejo distrital, en los consejos distritales y en el consejo general del instituto. Pero lo interesante aquí ahora sí, de este estudio, de esta sentencia es ¿cuántos representantes tendrían que ser? ¿Por qué? Porque como bien lo comenta mi paisano Francisco, pues aquí en Guerrero tenemos mixtecos, tenemos tlapanecos, tenemos amuzgos y pues bueno, afromexicanos pues en la parte de la Costa Chica, pero dentro de los distritos electorales pues también existe esta convergencia, ¿sí? Hay un distrito electoral que convergen tanto afros como indígenas. Hay distritos donde convergen pues las tres etnias, los mixtecos, los tlapanecos y los amuzgos. Nahuas también. Y los náhuatl, perdón, ¿sí? Los náhuatl también, por supuesto. Entonces aquí es la pregunta y lo interesante del estudio es cómo ir creando esa acción afirmativa. ¿Cuántos representantes tendrían que ser ante el Consejo General? Si sería uno por etnia o nada más un representante indígena y un afro, ¿sí?
si el afro tendría que tener un representante en los consejos distritales, aunque su nivel de porcentaje poblacional sea aún más pequeño que una lengua indígena o que un pueblo originario. Entonces, ¿cuáles serían su tiempo en el cargo? ¿Qué atribuciones tendrían? O sea, realmente lo que usted comenta a lo largo de toda esta ponencia del día de hoy es cierto, y así pasa en la realidad, ¿sí? Y es muy complejo ir armando este crucigrama, digámoslo así, porque al final de cuentas tienes que respetar cuestiones interculturales, ¿sí? Tienes que, ahora sí, ver la perspectiva de género, tienes que ver paridad, ¿sí? Y lo más importante, tienes que hacer uso también a la identidad propia de las poblaciones, porque, por ejemplo, en la montaña alta hay cierta discrepancia, digamos así, entre dos municipios que es Metlatono y Cochuapa, ¿sí? Entonces, los de Metlatono difícilmente suben a Cochuapa y los de Cochuapa difícilmente bajan a Metlatono. Entonces, ¿cómo crear esta acción para ir unificando? Les compartí ayer el número de la sentencia, de verdad que les va a agradar mucho, porque da para pensar cómo crear, cómo ir unificando y sobre todo ir tras la progresividad de los derechos que, como usted comentaba, no tienen que ir en forma regresiva, sino hacia adelante. Sí, eso sería mi intervención. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Fidel. Mira, me permites con tu comentario hacer referencia a que empiezan a permear el tema de los derechos político-electorales como un eje transversal al derecho electoral, ¿no? Por un lado, todos los partidos políticos en sus documentos, en sus estatutos, generalmente han tenido que reformarlos para prever estructuras y prever la postulación de candidaturas en los procesos electorales en beneficio de pueblos indígenas, ¿no? Autoridades electorales también cada vez más es necesaria la presencia de estos grupos poblacionales en la integración de las autoridades, ¿no? Por decirte un ejemplo adicional al que tú pones, en el caso del Tribunal Electoral, lo que se ha buscado es crear una defensoría pública electoral hasta el año pasado enfocada solamente a pueblos y comunidades indígenas que ayudaban, acompañaban en todo el litigio, en toda la construcción de la defensa de los derechos político-electorales frente al Tribunal Electoral, ¿no? Porque justamente requerimos impulsar desde las autoridades electorales la presencia de estos grupos poblacionales, ¿no? Hoy tenemos migrantes, preferencias sexuales, extranjeros, adultos mayores, jóvenes, en fin, un sinnúmero de grupos poblacionales que requieren, ¿no? Este acompañamiento de las autoridades electorales. Y por eso hemos transformado ahora la Defensoría Pública Electoral para que se aboque a todos los grupos vulnerables, ¿no? A todos los grupos poblacionales que requieren este apoyo. Y bueno, esto seguramente seguirá potencializando los derechos de los grupos vulnerables, ¿no? Generando una justicia inclusiva, ¿no? Esta justicia que permitirá que toda la sociedad reconozca y garantice los derechos de las minorías o de los grupos vulnerables, ¿no? Me comprometo a iniciar la sesión de mañana con esta sentencia que ya nos pusiste aquí, de la Sala Regional Ciudad de México, ¿no? Y yo también les voy a pedir que puedan revisar estas dos sentencias. Tal vez busquen algún video, alguna síntesis. Generalmente la Corte tiene resúmenes de sus asuntos, ¿no? De 2, 3 cuartillas que puedan ustedes leer de un día para otro. Tampoco les voy a pedir que lean toda la sentencia de la Corte, pero sí, si pueden buscar los resúmenes, pues van a tener un panorama general del asunto. Y justo de esto vamos a ver cómo
pues desde la sede de la Corte Interamericana se realiza el control de convencionalidad y cómo ha impactado estos criterios en la conformación del sistema jurídico electoral mexicano, ¿no? Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho sus participaciones. El día de mañana, si quieren, hacemos otra dinámica un poquito más ágil, ¿no? En la que por tramos vayamos haciendo estos debates que fueron muy ricos, ¿no? Que nutrieron la información que se comentó sobre ciertos temas, ¿no? Y que creo que puede ser, pues, un poquito menos tedioso el tener interacción entre ustedes y su servidor, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte, el día de hoy sería todo. Les agradezco muchísimo su atención, sus participaciones, y pues nos vemos el día de mañana a la misma hora. ¿Sale? Bueno, pues Gracias, bonita maestro. Hasta noche. luego. Bonita noche. Hasta luego, Raúl. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, Horacio.